Buenas tardes, profesor y compañeros todos. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar acerca del decreto legislativo número 1501, el cual modifica al decreto legislativo número 1278, que a su vez aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Respecto al artículo 1, nos habla acerca de la modificación de exactamente 14 artículos que pueden estar visualizando en su pantalla del decreto legislativo 1278. En el artículo 9 nos habla acerca del aprovechamiento de material de descarte proveniente de actividades productivas, extractivas y de servicios, diciéndonos que se considera material de descarte a todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza que constituya un insumo directamente aprovechable para la misma actividad u otras. Puede ser recolectado y transferido bajo cualquier modalidad, desde su lugar de generación hasta su lugar de aprovechamiento. No constituyen material de descarte aquellos subproductos, mermas u otros de similar naturaleza de un proceso productivo que reingresan al mismo proceso de la actividad del mismo titular. En el artículo 13 del régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados, nos dice que es de materia de este régimen los bienes de consumo masivo que directa o indirectamente inciden significativamente en la generación de residuos sólidos en volúmenes considerables o que por sus características de peligrosidad requieran de un manejo especial. El Ministerio del Ambiente, mediante decreto supremo refrendado por él o los sectores vinculados, aprueba la normativa de los bienes priorizados que se encuentran sujetos a este régimen especial de gestión de residuos sólidos, así como las obligaciones a los actores de cadena de valor, los objetivos, las metas, el sistema de manejo y los plazos para la implementación de dicho régimen. En el artículo 16, que nos habla acerca del organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA, nos dice que ésta, en adición a sus funciones designadas en la normativa vigente, es competente para regular el ejercicio de sus funciones de supervisión, fiscalización y sanción del manejo de residuos sólidos aplicables a los titulares de infraestructuras de servicios de residuos sólidos, sean municipalidades provinciales y o distritales de acuerdo a sus competencias o empresas operadoras de residuos sólidos. Son competentes para supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructuras de residuos sólidos, sean municipalidades provinciales y o distritales de acuerdo a sus competencias o empresas, se encuentran o no inscritas en el registro de empresas operadoras de residuos sólidos en el caso de que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto, entre otras funciones. Bien, ahora continuaremos con el artículo 19 sobre el Ministerio de Salud, referido a nuestro tema. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental o Inocuidad Alimentaria, DIGESA, es la autoridad competente para, primero, tienen la autoridad suficiente o competente para normar el manejo de los residuos sólidos de establecimientos de salud, servicios y centros médicos de apoyo. Además, controlar los riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en estos establecimientos. Determinar la aplicación de las medidas de seguridad dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la población derivados del inadecuado manejo de los residuos en los establecimientos. Supervisar, fiscalizar la gestión de los residuos sólidos en los establecimientos de salud. Ahora hablaremos sobre el artículo 23. Cómo se dan las municipalidades provinciales. Las municipalidades provinciales son competentes ¿para qué? Primero, para planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, a través de los planes provinciales de gestión integral de residuos sólidos, PIJARS, los cuales deben identificar los espacios geográficos para la ubicación de las infraestructuras de residuos, compatibilizando con los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con políticas de desarrollo local, regional de sus respectivos planes de acondicionamiento territorial y de su desarrollo. Otro es evaluar las propuestas de ubicación en las infraestructuras de los residuos,
a efectos de emitir certificado de compatibilidad de uso del suelo correspondiente o documento similar. Otro es el normar y supervisar en su jurisdicción el manejo de los residuos, excluyendo infraestructuras de residuos en concordancia a lo establecido por el Ministerio del Ambiente. También emitir la opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales referidos al manejo de residuos sólidos. Aprobar también estos proyectos e instrumentos de gestión ambiental, de proyectos para la inversión pública y privada de infraestructura respecto a este mismo punto. Aprobar también los instrumentos de gestión ambiental complementarios del CIA de infraestructura para estos residuos. Autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción. Coadyuvar a las acciones para prevenir la contaminación ambiental en la recuperación o reconversión de áreas degradadas por los residuos. Promover y orientar procesos de mancomunidad o acuerdos entre municipalidades distritales para generar economías de escala mayor y eficiencia en la gestión de residuos, además de menores impactos ambientales y sociales. Artículo 24. Municipalidades distritales. Las municipalidades distritales en materia de manejos de residuos sólidos son competentes para asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de los mismos. Suscribir convenios con la empresa de servicios de saneamiento u otras de la jurisdicción con la finalidad de que realice el cobro de las tasas por la prestación de los servicios indicados en el numeral anterior. Aprobar y actualizar el Plan Distrital de Manejo de Residuos para la gestión eficiente de los residuos de su jurisdicción en concordancia con los planes provinciales y el Plan Nacional. Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores de residuo sólido de la construcción y demolición en el ámbito de su jurisdicción, con excepción de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental o a un instrumento de gestión ambiental complementario bajo el ámbito de competencia de las autoridades sectoriales. Implementar programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente adecuada. Las municipalidades distritales y las provinciales en lo que conciernen a los distritos del cercado son responsables por asegurar que se presten los servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias aprobadas por el MINAM y los criterios que la municipalidad provincial establezca bajo responsabilidad. La prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos municipales y de la limpieza de las vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a infraestructuras de residuos autorizadas por la municipalidad provincial, estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores del ámbito de su competencia por incumplimiento del presente decreto legislativo y su reglamento. Artículo 28. Gestión de residuos municipales especiales. Se consideran residuos municipales especiales a aquellos que, siendo generados en áreas urbanas por su volumen y o características, requieren de un manejo particular, tales como residuos de laboratorios de ensayos ambientales y similares, distinto a los clínicos, lubricentros, centros veterinarios, centros comerciales, eventos masivos como conciertos, concentraciones y movilización temporal humana, ferias, residuos de la construcción y o demolición generados en obras menores, entre otros, salvo los que están dentro del ámbito de competencias sectoriales. La responsabilidad de su gestión está a cargo de los generadores. Las municipalidades deben establecer una tarifa para la gestión y manejo de los residuos sólidos especiales, en caso cuenten con la capacidad para brindar este servicio de manera adecuada y sus generadores decidan su entrega al servicio de limpieza pública. En caso contrario, estos residuos deben ser manejados a través de empresas operadoras de residuos sólidos. El manejo de los residuos sólidos municipales especiales debe estar incluido en los planes de gestión de residuos sólidos de los gobiernos locales.
Para culminar con nuestra exposición voy a dar lectura de los artículos 32, 34 y 37, los cuales son: artículo 32. Las operaciones de los residuos sólidos. El manejo de los residuos sólidos comprende las siguientes operaciones: segregación, barrido y limpieza de espacios públicos, recolección selectiva, transporte, almacenamiento, acondicionamiento, valorización, transferencia, tratamiento y disposición final. Artículo 34. Segregación en la fuente. La segregación de residuos de gestión municipal y no municipal es obligatoria y debe realizarse en la fuente de generación. Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente segregados en la fuente a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados, así como a las asociaciones de recicladores formalizadas, siempre que se trate de residuos sólidos similares a los municipales. Los generadores de residuos municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente segregados a asociaciones de recicladores formalizados u operadores de residuos sólidos debidamente autorizados o a las municipalidades que presten el servicio. La segregación en la fuente del generador, que se constituye como una segregación primaria, debe considerar lo siguiente. A. Generador de residuos sólidos municipales. El generador de residuos municipales está obligado a separar y entregar los residuos debidamente clasificados para facilitar su aprovechamiento. Las municipalidades deben definir por instrumento legal los criterios de segregación. La municipalidad que no cuente con el instrumento legal que establezca los criterios de segregación en la fuente debe aprobarlo en el plazo de 1 año, a partir de la entrada de la vigencia de esta norma. B. Generador de residuos no municipales. El generador debe entregar al operador autorizado los residuos debidamente segregados y o almacenados con la finalidad de garantizar su posterior acondicionamiento, valorización o disposición final. Por último, el artículo 37, valorización. La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Dicha operación consiste en la transformación química y o biológica de los residuos sólidos, para constituirse de manera total o parcial como insumos, materiales o recursos en los diversos procesos, así como en la recuperación de componentes o materiales, establecida en la normativa. La valorización se realiza en infraestructuras adecuadas y autorizadas para tal fin. Las actividades de valorización que se realicen en forma complementaria a las instalaciones industriales, productivas o de servicios, áreas de concesión o lote de un titular de proyecto cuya actividad principal es la productiva o industrial, no constituyen infraestructuras de valorización. Las operaciones descritas como formas de valorización material a las que se refiere el artículo 48 de la presente ley se encuentran sujetas a lo establecido en su reglamento. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. En un futuro video vamos a terminar de explicar lo que es nuestro tema. Así que agradecemos su atención, tengan muy buenas tardes y gracias.